¿Qué fue? Ya, bueno, ante todo, buenas noches, ingeniera. Eh, mi grupo consta de López Ojo, el que habla, Tocto Coronado y Tineo Vázquez Paola. Vamos a hacer la exposición y evidencia sobre el TCA4, prueba de hipótesis. En primer lugar, pondremos, presentaremos el caso que es en un experimento se comparó tres métodos de lectura aplicados mediante un taller. Los estudiantes fueron asignados aleatoriamente a cada uno de los grupos, donde se aplicó un método específico y en cada grupo participaron 22 estudiantes, es decir, que estaban equilibrados y se evaluaron mediante diferentes pruebas de lectura, mediante lectura antes y después de recibir el taller. En primer lugar, veremos la primera pregunta, 2.1, que nos dice que contraste la hipótesis de, de nula de que los valores de la lectura del grupo de control y experimental 2 hasta el taller son similares con un nivel de 5%. Cabe destacar de que este estudio está dado en tres niveles, tanto control, experimental 1 y experimental 2. Ahorita trataremos sobre experimental control y experimental 2. Cuando se habla de una hipótesis nula, es decir, de que los valores de la media están igualados, es decir, que son semejantes. Pero cuando se dice una hipótesis alterna o H1, H sub 1, se denomina cuando la media es diferente es decir, si en caso de encontráramos una media del grupo control diferente a la media del grupo experimental 1, esta sería una hipótesis alterna. El problema nos dice que se tenga una significancia del 0,05, que equivaldría a lo que sería el 5%, y a nivel de confianza del 95%. La decisión es de que si P es menor a 0,05, entonces rechazaríamos la hipótesis nula. Y si P es mayor a 0,05, aceptaríamos la hipótesis nula. Respecto a los pasos a realizar, como venía diciendo, se va a realizar las variables, tanto nominal y a escala, respecto a, respecto a lo que vamos a analizar, ¿no? Se va a etiquetar, en primer lugar, tanto control experimental 1, experimental 2, y luego a través de la barra de tareas, clicando lo que sería analizar, iríamos al apartado que se dice comparar medidas y apruébate de muestras independientes. ¿Por qué se va a esta apruébate de muestras independientes? Ya que se quiere analizar un patrón en específico. Y bueno, pondríamos en primer lugar lo que sería variables de prueba, en donde se va a analizar las variables y variable de agrupación, que en esta prueba de independientes podríamos poner, en este caso sería la variable 1 y 3, ya que tendríamos que analizar, la pregunta nos dice que analicemos el grupo control y el grupo 2. Bueno, a partir de esto nos darán unos resultados que, que el más destacable es ¿no? Que nos permitiría hallar el valor de P. Luego, en la interpretación de resultados, tendríamos lo que sería la importancia de la decisión, ya que el 0,216 es mayor a lo que sería la decisión 0,05. Por eso se dice que aceptamos la hipótesis nula, y por lo tanto que el promedio de los niveles, el promedio de los niveles, el promedio de los niveles de lectura de los grupos son similares con una significancia del 5%, además de que la prueba T para nuestras independientes nos brinda un valor de P,0,216, siendo mayor a 0,05, que se equivaldría a la decisión. Ya bueno, continuando con la exposición, en este caso el punto 2.2, un momentito, ingeniero. Ya bueno, en el punto 2, en el ejercicio 2.2, en este caso nos piden contrastar la hipótesis nula en cuanto a los tres grupos, teniendo en cuenta que estos ofrecen resultados medio similares después de aplicado el método del taller, frente a la hipótesis alternativa de que esto no es así a un nivel de significancia correspondiente al 1%, o en otras palabras a 0.99. Para este caso, en cuanto al programa, al uso de este, nos vamos a la parte de analizar
y nos vamos a la parte de comparar las medias y específicamente a la parte de ANOVA de un factor. En la parte siguiente, lo que se nos pide en las opciones es básicamente, en cuanto a la parte estadística, seleccionar lo descriptivo y también la prueba de homogeneidad. Finalmente, aclaramos que el nivel que se nos pide en este caso es del 0,99 o del 1%. También en la parte del post-hoc, nos aseguramos de que esto contenga lo que es el Tukey y también especificar el nivel de significancia alfa correspondiente al 0,01. Bueno, para poder hacer el análisis en el Excel, se ha considerado las tablas que se nos presentan como resultados, teniendo en cuenta sobre todo a la tabla de pruebas de homogeneidad de varianzas, y también se ha considerado al resultado de ANOVA. Como podemos observar, en cuanto a los resultados, vamos a tener un resultado P que, como se nos muestra, es de aproximadamente 0,001. Considerando que este valor es menor al 0,01, que es el nivel de significancia que tenemos en el ejercicio, podemos decir que aceptamos la hipótesis alternativa. En este caso, como conclusión, hemos llegado a que podemos afirmar que sí hay una leve diferencia entre los niveles de lectura en los grupos de control, en el experimental 1 y en el experimental 2. Considerando otro de los resultados obtenidos en la tabla, que corresponden al valor de P, este es de 0,982 o 0,982, y considerando que este es mayor que 0,01, entonces aceptamos la H0 y rechazamos H1. De esta forma llegamos a la conclusión de que podemos afirmar que no hay diferencias entre las variancias en los diferentes grupos. Y se puede también mostrar un cuadro de Cajal, un esquema de Cajal, en el que se puede observar también, en cuanto a conclusión, que no hay diferencias significativas entre los niveles de lectura en los grupos de control, en el experimental 1 y también en el experimental 2, después del taller, que si bien sí se presentan ciertas diferencias, estas no son muy significativas, como ya se mencionó. Siguiendo con la exposición, nos piden en el ejercicio 3 que con las variables triglicéridos y colesterol realicemos un análisis de regresión lineal a un nivel de confianza del 1%. En primer lugar, sabemos que tenemos que ir a lo que es opción cuadros de diálogos antiguos, en los gráficos de dispersión, en este caso dispersión simple. Siguiente, por favor. A continuación, en cuanto a lo que son las variables, en este caso el eje Y, que es la variable dependiente, le corresponde a lo que es colesterol, y el eje X, que es la variable independiente, le corresponde a lo que es triglicéridos. Siguiente. Esto nos da en sí el gráfico de dispersión lineal como tal, que nos pide en sí graficar en primer lugar, y posteriormente vamos a analizar en sí lo que es lo que sigue. Sí. En este caso, vamos a evaluar lo que son la regresión lineal. Lo mismo, lo que es la variable dependiente, en este caso es colesterol, y la variable independiente es triglicéridos. Pero vamos así a evaluar lo que son los valores pronosticados y también lo que son los residuos. Posteriormente vamos a evaluar lo que son en las gráficas. Continúo. Siguiente. En este caso, antes. En este caso ya podemos ver lo que son los valores y los residuos. En el otro lado vamos a ver lo que son ya las gráficas, en donde nos presenta lo que son la media de las variables colesterol y triglicéridos. En lo posterior vemos que lo que es AT es muy, muy bajo en lo que son, hablamos de correlaciones. Siguiente, por favor.
Y en lo que son en estos gráficos nos vamos a centrar en la gráfica que es coeficientes, porque nos va a servir en sí para evaluar lo que es el grado de significancia al 0.1% que le corresponde al 1%. En este caso, se ve que lo que es el SIC es muy bajo y es menor al 0.0%. Es decir, es menor al 1%. Por eso, en este caso, según lo que has explicado, es que en este caso llegamos a la conclusión de que se acepta lo que es la variable de intervalo y se rechaza lo que es la hipótesis nula y se acepta la hipótesis aleatoria. En lo que es a la ecuación de la gráfica, en este caso le corresponde que B sub 1 será 1.1.71. Y bueno, eso sería todo con respecto a los ejercicios y el análisis de toda la gráfica.